Cuando pasamos el examen espiritual, estaremos aptos para vivir para Dios. Cuando pasemos el examen espiritual, estaremos aptos para el servicio de Dios. Bien, hermanos, para que luego estemos tomando lo que es en sí el consejo para nosotros, siempre es necesario que veamos el contexto de las cosas o de los relatos que nosotros encontramos en las Escrituras. Primeramente debemos de recordar que el Señor, dentro de su ministerio, llamó a 12 hombres. Estos 12 hombres eran hombres realmente no refinados, eran hombres comunes, eran hombres ordinarios. Unos eran publicanos, en el caso de Mateo, los otros eran pescadores. Dice de otra manera, no eran aquellos judíos que ya habían pasado, diríamos, lo que era la academia tanto secular como la academia espiritual, como sería el caso de los fariseos, de los rabinos. Eran personas cultivadas, eran personas que conocían muchas cosas dentro del ambiente social. Cuando los discípulos en una ocasión estuvieron al frente de estos académicos, de estos entendedores de las cosas de Dios, ustedes se recuerdan que los estigmatizaron diciendo: estos hombres son del vulgo. ¿Y cómo es que hablan así? Diríamos esto para que nos pongamos en contexto, para que veamos de que en verdad los que llamó el Señor eran personas corrientes, eran personas comunes, eran personas que en el campo puramente espiritual no llenaban en lo absoluto los requisitos para que fueran los que el Señor llamara. Pero como así es Dios, ¿verdad? De lo que no es, hace lo que es. Así es nuestro Dios, así es como Dios trabaja. En este caso, en este relato, el Señor ya está para finalizar su ministerio. El Señor ya decía el domingo pasado, porque predicaba en esta misma porción, que estaba el Señor para ir finalizando ya, y tenía por lo menos un promedio de 3 años de ministerio. Y de hecho tenía también 3 años de estar discipulando a los que había llamado. Y aclarábamos que discípulo significa alumno. Entonces estos alumnos él ya los había estado enseñando con respecto a los asuntos del ministerio y sobre todo en los asuntos del reino de Dios. Pero como el Señor tenía que irse, el Señor tenía que morir y obviamente dejar a sus discípulos, es esa la razón por la cual en este momento, ya casi para ir finalizando el Señor su ministerio, como decíamos, el Señor los toma para llevarlos a este lugar donde dice Cesarea de Filipo. En este lugar
el Señor les va a hacer una pregunta, que es lo que en este caso interesa. Vamos a ver, nos dice en este versículo que el Señor, al estar ya con ellos en este lugar, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta era la pregunta. El Señor necesitaba en este caso una respuesta de sus alumnos. El Señor quería escuchar qué era lo que en primer lugar pensaba la gente de Él, y segundo, sobre todo, qué pensaban los discípulos también con respecto a su persona. Entonces, en este momento nosotros vemos que, bueno, el Señor, escuchamos su pregunta y luego vemos la respuesta que le da Pedro. Sobre todo, la respuesta que le da Pedro es la que dice el verso 14, cuando le dice: tú eres, le dice, y respondiendo Simón, verso 15, y dijo, verso 16, diciendo Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta era la que el Señor necesitaba escuchar, pues la generalidad de las personas pensaban que Jesús podía ser Juan el Bautista, o podía ser Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Esa era la idea de los hombres que no eran sus discípulos. Pero el Señor les pregunta a ellos: si ustedes, ¿quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Y es acá donde tenemos esta respuesta. La respuesta de Pedro es exactamente lo que el Señor quería escuchar, ¿verdad? ¿Por qué quería escuchar esto el Señor? Bueno, es la razón de el por qué él quería escuchar esta respuesta, es porque él estaba a punto ya de terminar su ministerio y necesitaba ver cuál era el nivel de conocimiento, el nivel espiritual que ya sus discípulos tenían, para en este caso ya él sentirse satisfecho de que sus discípulos ya estaban en las condiciones para poder asumir las posiciones que él les iba a otorgar. Pues por supuesto, para eso se entrena alguien en un oficio, para eso se cursan estudios para desempeñar una función al final. Y esto es lo que el Señor está buscando. Cuando Pedro le da esta respuesta, el Señor le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Dicho de otra manera, vamos a ver entonces por qué el Padre en primer lugar le revela, en este caso a Pedro, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que vamos a desarrollar esta mañana. Y por supuesto,
Uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué los discípulos no tenían personalmente una respuesta, diríamos, muy personal? ¿Por qué? Bueno, porque no tenían ellos todavía el conocimiento, no tenían ellos todavía la claridad de que ese Jesús que los había llamado nada menos era en verdad el Hijo de Dios. Acuérdese que como hombres que eran ellos, no tenían esa capacidad de tener ese terrible discernimiento, aun cuando tenían algunas luces, aun cuando tenían algunas claridades, pero que no les constaba a ellos el poder tener una certeza, ¿verdad? Por su humanidad. De hecho, necesitaban esta respuesta de parte del mismo Dios, que es la que expresa Dios a Pedro, que es lo que Jesús dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, acá la gran pregunta es: ¿por qué Dios, en primer lugar, por qué Dios, el Padre, tiene que revelarle a Pedro que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Bueno, en primer lugar, esto es porque ya Pedro y los demás discípulos eran ya seguidores del Señor. En este caso vamos a entenderlo de esta manera: el Señor o Dios no le podía revelar esto tan grande a un hombre que no estuviera ya dentro del camino correcto, que en este caso era lo que ya estaban haciendo los discípulos. El Señor no le podía ir a decir a alguien que estaba fuera tal revelación como se la hace a Pedro. Entonces la razón es porque uno se puede preguntar por qué ellos no sabían si ya tenían 3 años. Bueno, por la incapacidad humana. Porque acuérdese que estos asuntos son asuntos que no se pueden entender a través de la carne, sino solo a través del Espíritu. Entonces, por eso es que acá el Padre le da esa respuesta a Pedro, pero la razón de dársela es porque ya Pedro y los demás apóstoles eran seguidores del Señor Jesús, eran seguidores de aquel que los había llamado. Entonces acá lo que podemos ir viendo es que la vida espiritual es progresiva. La vida espiritual va en ascenso, como dice el Salmo, dice que es como la luz de la aurora. Los discípulos, aun cuando habían estado 3 años, ellos estaban todavía, diríamos, en desconocimiento de tantas cosas que aún ya el Señor se las había dicho. Pero ellos estaban asimilando. Y lo importante es que estaban adentro. Pero al estar adentro es lo que permite que el Señor, el Padre, le dé esta revelación y esta respuesta a Pedro, para que Pedro la exprese, para que Pedro le pueda decir: Señor,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? En este caso es el Padre que le da esta revelación. Y eso es lo que siempre hará Dios, hermano, cuando ya estemos adentro. Cuando ya estemos adentro, es decir, cuando ya nosotros hayamos sido personas que en primer lugar ya nos llamó el Señor, como fue en el caso de los discípulos, y que estemos siguiendo las pisadas del Señor y que estemos ahí dentro, a eso le estoy llamando yo dentro, que estemos caminando en la fe. Cuando nosotros estemos caminando ahí en esa fe, siguiendo las pisadas del Señor, vamos a ir siendo informados, y Dios nos va a ir revelando cada vez más el panorama de la vida espiritual. Eso es importante, pero se requiere estar adentro. Cuando la persona está afuera, la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu solo se pueden entender por el Espíritu. Entonces, cuando estamos adentro, para que tengamos la idea que es lo que queremos enseñar esta mañana, lo vuelvo a repetir. El Padre le revela a Pedro quién era Jesús, y por supuesto esto lo hace el Señor porque estos ya están adentro, porque estos ya tienen 3 años de estar en la escuela espiritual del Señor Jesús. Y si ellos tenían 3 años de estar en la escuela espiritual del Señor Jesús, eran personas que habían dispuesto quedarse en la escuela. Eran personas que estaban definidas para el estudio de lo que ellos aprenderían de parte del Señor Jesús, ¿verdad? Porque son personas que ya habían dispuesto, ya habían dejado sus barcas, ya habían dejado, incluso hasta sus padres habían dejado, algunos de ellos habían dejado su trabajo, diríamos, en el caso de Mateo, que es el que escribe este evangelio. Él había dejado ya su trabajo de recolección de impuestos, cuando el Señor le dijo: Mateo o Leví, sígueme. Y este hombre le siguió, y este hombre se insertó en la escuela del Señor. Y este hombre y todos estos 12 apóstoles ahí estaban. Entonces, eso es lo que permite que ahora el Señor vaya dándoles esa revelación o ese crecimiento espiritual de una manera progresiva. Entonces, cuando estamos adentro, esas son las ventajas. La ventaja es que el Señor, por ejemplo, en el caso nuestro, vamos leyendo, el Señor nos va a ir revelando lo que son las escrituras. Vamos leyendo, vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a tener a través de la oración respuestas. Vamos a estar buscando al Señor, y el Señor nos va a ir ampliando, nos va a ir quitando los telones para que nosotros vayamos entrando, para que vayamos comprendiendo, para que vayamos ampliando nuestra visión o nuestra cosmovisión espiritual. Entonces, pero se requiere estar adentro. O sea que esa es una ventaja. Aunque seamos alumnos, hermanos, aunque seamos alumnos o estudiantes no muy destacados, pero lo importante es que estemos adentro, ¿verdad? Aunque no seamos alumnos extraordinarios, pero lo importante es estar adentro.
Cuando nosotros estemos adentro, es decir, siguiendo al Señor, ahí va a venir el Señor trabajando con nosotros. Ahí va a venir el Señor ampliándonos, como vemos en este caso. Le pregunto, ¿qué cree usted que el Señor le hubiera revelado tan enorme, hermanos, visión o claridad a Pedro, si Pedro hubiese sido aquel hombre que el Señor llama y que solo estuvo ahí unos meses o un año y luego se aburrió y luego no entiendo y luego esto no tiene sentido y hubiese dejado el seguir al Señor? ¿Usted cree que le hubiera dado este gran chispazo Dios? No, no. Estos grandes chispazos vienen cuando uno está adentro. Cuando uno está adentro. Así que aunque seamos estudiantes cortos, estudiantes no destacados, estemos adentro, que allí el Espíritu Santo se va a ir encargando de que con el tiempo vamos a ir nosotros teniendo mayores claridades de lo que son los asuntos espirituales, ¿verdad? Así que le felicito, si usted está adentro, le felicito, siga ahí, porque cuando estemos ahí el Espíritu Santo se va a estar encargando. Eso es lo que nosotros vemos acá. Entonces, porque la pregunta era, bueno, ¿y por qué el Señor, por qué Pedro no había en 3 años comprendido que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Porque no tenemos la capacidad, porque solo Dios trabajando en nuestras vidas es como nosotros vamos a ir avanzando. Ahora, aclarado esto permite, hermanos, que cuando ya la persona llega a estar totalmente consciente y convencido que Jesús es el Hijo del Dios viviente, esas personas desde ese momento, hermanos, tienen la fuerza y la capacidad para vivir para Él. En este caso, eso es lo primero que se logra. En primer lugar, la persona, cuando ya está consciente que Jesús no es ni Juan el Bautista, que Jesús no es Elías ni Jeremías ni ningún otro hombre importante de la tierra, cuando el discípulo se da cuenta a través de la revelación que Dios le hace que Jesús es el Cristo, es el ungido, entonces esas personas van a tener la fuerza, van a tener el empuje dentro de la vida para vivir para Él. Otro aspecto que también servirá a los que están adentro es para que estos sean testigos de que Cristo no es un hombre sencillamente, sino que es el Cristo, que es el Dios todopoderoso. Entonces, eso es otro aspecto que permite que el discípulo ahora diga, no, a mí me consta. Que el discípulo diga, no, es que yo soy testigo de que Él es el Cristo, o dicho de otra manera, que Él es Dios. Entonces esas personas desde ese momento van actuando de esa manera. Un tercer aspecto es que estas personas, sabiendo que Cristo o que Jesucristo es Dios, estas personas son aquellas personas que viven en santidad para Dios. Son aspectos, ¿verdad?
son personas también que están aptos, hermanos, para que Dios les dé autoridad para su obra, para el desempeño de su obra. Esto es lo que nosotros podemos ver en este pasaje, que es lo que precisamente se dio con los apóstoles. Usted pregunta, o preguntémonos nosotros, ¿por qué ellos no encontramos en la Biblia que estos hombres de Dios que escucharon esta revelación de parte del Padre, por qué no los vemos que retrocedieron dentro de su caminar espiritual? Es bueno preguntarnos, ¿por qué no los vemos nosotros, como diríamos, tirar la toalla? ¿Por qué no los vemos nosotros retroceder en sus vidas apostólicas o sus vidas espirituales? ¿Por qué no los vemos retroceder? ¿Por qué los vemos que ellos vivieron para Él, vivieron para Dios? Preguntémonos eso, porque uno, cuando ve la vida de cada uno de los apóstoles, o lo que se habla de ellos, no encontramos en la palabra, ¿verdad?, que los apóstoles hayan dicho, bueno, yo me voy una vez más al mundo. No vemos eso, con algunas excepciones como hombres humanos, que en aquel caso Pedro pues negó al Señor, pero estaba pasando una situación difícil, para una transición en los corazones de los apóstoles, que los movió, que no entendieron cómo era el asunto. Pero no vamos a encontrar dentro de lo que se habla de los apóstoles que ellos dieron paso atrás. Lo que vamos a encontrar es que ellos vivieron para Él. Por ejemplo, el caso de Pedro, el caso de Juan, el caso de cada uno de ellos, de Andrés, el caso de Mateo, todos ellos vivieron para Él. Pues de hecho, ellos escucharon lo que el Padre le dijo a Pedro: Pedro, y ustedes, dijo el Señor, ¿quién dicen que soy yo? Y luego Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso, hermanos, eso lo escucharon los demás discípulos, y a la vez escucharon lo que les dijo el Señor. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Dicho de otra manera, eso encronizó, eso los llevó a todos ellos a tener una vida dedicada para Él. Cuando nosotros vemos el caso de Pablo, ¿por qué, si vemos en el caso de Pablo el trasfondo de la vida de ese hombre, usted y yo pudiéramos, a veces yo me he puesto hasta a llorar y a veces a reírme? Hoy que estamos estudiando Filipenses, yo me he puesto a llorar y me he puesto a reír, y digo, no, ¿cómo puede ser que si este hombre es de carne y hueso? Yo me he preguntado y me río y lloro, porque digo, pero es que este es un extremo. ¿Un extremo en qué sentido? Un extremo de un hombre que está preso. Y entiéndase que estar preso no es, por supuesto, nada agradable, y en las condiciones que podía estar Pablo. Pero es un hombre que está preso y está animando a los otros. Es un hombre que dice: yo estoy dispuesto a darme en libación por Cristo como una ofrenda.
Dicho de otra manera, no era un hombre que estaba llorando porque lo iban a matar por su fe. Era un hombre que quería que lo mataran por la causa de Cristo. Y entonces en ese caso yo lloro. En ese caso yo digo, Dios mío, pero si estos hombres eran iguales a nosotros como humanos, pero ¿por qué esa tremenda intrepidez? Imagínense preso y diciéndole a los filipenses que ellos deben de tener unión, que ellos deben de armonizarse y que ellos tienen que tener claro que el que comenzó la obra, es decir, animándolos, evangelizándolos, empujándolos, que debería de ser los que estaban afuera, que debían de estar animándolo a él, sino que él era el que estaba animándolos. Pero ¿cuál es? ¿Por qué? Preguntémonos. Es que es importante preguntar. Es porque estos no les habían contado de que Jesús era Dios. Estos no habían aprendido a través de una predicación que Jesús era Dios. A estos hermanos, en el caso de los 12 apóstoles, fue el Padre. Ellos escucharon de parte del Señor Jesús que el Padre le había revelado a Pedro. Y en el caso de Pablo, fue Pablo, el mismo Pablo, que se encontró con el Señor Jesús. Es decir, no fue un convencimiento, fue una experiencia personal. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Fue una experiencia personal. Por eso es que decíamos que cuando ya el Señor nos ha revelado, cuando ya nos ha quedado claro que Jesús no es ningún profeta, ningún hombre extraordinario en el campo espiritual, sino que es el mismo Dios, eso nos lleva a vivir para Él. Eso nos lleva a darnos en todo para Él. Y eso es lo que vemos en Pablo, eso es lo que vemos en los apóstoles. Vivimos para Él, ellos vivieron para Él. Ellos no volvieron atrás. Y vamos a ver, ellos fueron testigos, como decía hace un momento. Ellos, decía Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo que nuestros oídos escucharon con respecto a Cristo, es lo que nosotros les predicamos. Nosotros, fíjese en aquella otra revelación que lo llevó el Señor allá al monte de la transfiguración, que se le llama, ahí el mismo Padre les reveló que Cristo era Dios. Cuando ellos querían hacerle la enramada a el Señor, a Moisés y a Elías, y les dijo, la voz del Padre le dijo, a Él escuchar, a Él oír, a Él oír. ¿Por qué tenían que oírlo a Él? Porque Él es Dios. Entonces ellos, con toda esta ahora claridad, no solo estaban en la disposición de poder vivir para Él, sino también para ser testigos de Él. Entonces ellos podían testificar, porque eso es importante, hermano. Yo no puedo testificar lo que yo no he visto. Yo no puedo, usted tampoco puede testificar o dar fe de algo que a usted no le consta. No podemos nosotros testificar lo que no hemos visto, no nos consta. Pero aquí nosotros vamos a ver que estos se volvieron los que pregonaban la deidad de Cristo, que Cristo era, o que Jesús era el Señor. Ellos se convirtieron en los testigos fehacientes
de la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora ellos ya no están especulando, porque a ellos ya se les ha dicho quién es Cristo. Ahora, si preguntamos de qué manera también vivieron los discípulos, para siempre tomarlos a ellos como la base, fueron hombres que vivieron en santidad. Fueron hombres que sus vidas las entregaron en total santidad. Estos hombres no volvieron al pecado. Estos hombres se mantuvieron santos. Estos hombres se mantuvieron, hermanos, puros para Dios. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, eso es, hermanos, solo posible cuando nosotros no veamos a Cristo como un hombre nada más, sino esto será posible cuando el creyente, los que estamos siguiendo a Cristo, sepamos que Él, aparte de que fue un hombre en sí, Él también fue y sigue siendo Dios. O sea que, como decíamos a manera de tema, que solo cuando nosotros sepamos quién es Cristo, entonces estaremos en las condiciones óptimas, correctas, para poder, hermanos, vivir para sus propósitos. Solo cuando estemos conscientes, cuando hayamos tenido esa experiencia, ¿quién es Cristo? Hasta entonces vamos a tener las actitudes y vamos a tener la fuerza, primeramente, para vivir para Él, para ser testigos de Él, para vivir en santidad para Él. Hasta entonces no será posible cuando nosotros consideremos a Jesús sencillamente como un hombre común. Solo cuando estemos conscientes que Jesús es Dios. Ahora, ¿cuántas personas que uno puede observar dentro de el ámbito espiritual? ¿Cuántas personas que a veces les escuchamos decir: yo soy de Dios? Les escuchamos decir: Él es mi Dios. Les escuchamos decir: Él me ama a mí. Pero no viven para Él. Pero no viven para Él. ¿Por qué no viven para Él? ¿A cuántas personas usted conoce? Yo conozco. ¿Cuántas personas escuchamos decirle: yo soy de Dios? Dios es mi Dios. Dios me ama. Dios me ha bendecido, me dio esta cosa, me dio esto otro, me dio una salud, me sostuvo en el momento difícil. ¿Cuántas personas les escuchamos decir exactamente eso? Pero si vemos sus vidas en particular, si nosotros vemos si ellos viven para Dios, nosotros vamos a ver que no viven para Dios. Ellos viven para sus cosas. Ellos viven para sus proyecciones. Ustedes, es la gran mayoría que nosotros vemos de eso. Ellos viven para sus proyecciones, para sus trabajos, para sus familias, para sus descansos, para etcétera, etcétera, para sus cosas, pero no viven para Él. Ahora, ¿por qué no viven para Él?
¿verdad? ¿Por qué? Había que hacernos una pregunta. ¿Por qué no son testigos? O sea, ¿por qué la gente no quiere ni predicar la palabra? Porque eso significa también testificar. ¿Por qué las personas, aun cuando, hermanos, sabemos de que es no una opción el testificar de Cristo? Porque el Señor no le dijo a los discípulos, oiga esto, el Señor no le dijo a los discípulos, si pueden, lleven el evangelio a todo el mundo. Si tienen oportunidad, háganlo. No dice eso Marcos 16:15, Mateo 28, del 19, no dice, sino que dice id. Id. ¿Qué significa id? Es una orden. Eso se le llama, es un imperativo, es decir, es una orden. Id. No, si ustedes tienen tiempo, pueden abrir un hogar de restauración. Si ustedes creen conveniente, pueden insertarse dentro de los obreros para sacar un seminario e ir a predicar en un hogar de restauración. Si ustedes pueden, deben de hacerlo. Así que es bueno que lo hagan. No dice eso, sino que la orden del Señor fue, la palabra del Señor fue una orden, fue una palabra imperativa. Vayan, corran, prediquen mi palabra, que no es otra cosa sino testifiquen de la grandeza de Dios. Pero la gran pregunta es, en las iglesias, peor ahora nadie quiere, aun cuando se nos permite facilidades, por ejemplo, con los hogares de restauración, de este sistema nos permite ser testigos, nos permite, hermanos, hay anfitriones que gloria a Dios por ello, que ahí están, ahí tienen 10 años de estar en ese hogar y no hay ánimo de que vayan a invitar a alguien, de que vayan a llevar un tratado, que inventen algo para tener a quien predicarles ahí. Sencillamente nadie quiere predicar, aun cuando se tiene ya el hogar. El obrero llega a sentarse y a predicarle al mismo anfitrión. Terrible a lo que hemos llegado. ¿Qué significa eso? Nadie quiere ser testigo, nadie quiere predicar. ¿Usted cree que Dios me dio esta lengua a mí para chambrear, o se la dio a usted para chambrear, o nos dio estos pies para ir al mal, o nos dio estas manos para hacer lo que no? Estas manos te las dio Dios para que las uses para Él. Estos pies y esta lengua vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para eso nos la dio Dios. Yo no nací para ser un bolo, para ser un acomodado, para ser una gente improductiva. Dios siempre, como yo lo he dicho, el fabricante del carro lo hizo para los usos que se necesita un automóvil. Si es para carga, bueno, le pone una carrocería. Si es un automóvil, le pone sus asientos para que anden tantas personas ahí. Si es para arar la tierra, es una máquina más fuerte. Pero todas esas cosas fabricadas tienen una finalidad. Y no puede ser que Dios me hizo a mí para que yo haga lo que yo quiera. No tendría sentido, pues nuestro Dios no es el que trabaja así, no es el que se desarrolla de esa manera. El Señor me hizo a mí para sus propósitos. Para eso le hizo a usted. Claro, hermano, pero entonces no, si es que el Señor no nos está violentando nuestras privacidades,
nuestras comodidades, nuestro empeño en nuestros trabajos, todo eso es parte de la vida cotidiana. Pero lo que sucede es que aun cuando nosotros decimos que Él es nuestro Dios y que nosotros somos de Él y que Él me ha bendecido y que Él me ha dado y que si no fuera Él, pero el problema es, ¿vivimos para Él? Esa es la gran pregunta. ¿Vivimos para Él? ¿Vivimos para Él? ¿Qué significa vivir para Él? Dijo Pablo, lo que antes para mí era ganancia, hoy lo considero pérdida. ¿Qué era la ganancia de Pablo? ¿Usted cree que Pablo, bueno, centrémonos en el texto que estamos ahí. ¿Usted cree que Pedro, aunque era un hombre corriente, era gente del vulgo, dice de otra manera, no tenía un título, pues no es que no sabía leer? Pero el hombre tenía su empresa de pesca. El hombre tenía no andaba viendo a quién le ponía el cuchillo, pues. El hombre estaba ocupado. Los hijos de Zebedeo también tenían sus barquitos. Eran empresaritos. Pero dejaron a su papi y a su mami. Dejaron la cama el día del viernes de la vigilia y se vinieron a buscar a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Señor de la gloria, ¿verdad? Dejaron a su papi y a su mami y dejaron su empresa y siguieron al Señor. Amén. ¿Y qué diríamos de Pablo? ¿Usted cree que Pablo era cualquier persona? En primer lugar, era sangre azul. Diríamos, era judío, de judíos. Donde Pablo nació es en Tarso. Tarso era una colonia romana. La colonia romana era como los lugares exclusivos de Roma. Eran lugares, en primer lugar, la colonia, el concepto de la colonia era que no pagaban impuestos a Roma. Y Roma traía las mejoras ahí. Por ejemplo, en Tarso estaba una de las mejores universidades, bibliotecas. Tarso, si usted ve la historia de Tarso y ve y lo asimilamos con respecto vamos a ver, a la vida de Pablo, algunos que se esmeran en eso, la forma como salía el sol en Tarso y lo asocian como Pablo veía cómo salía el sol y cómo se ponía, es decir, para ir sacando algo de esa niñez de Pablo. Pero Pablo era de familia acomodada, de judíos con dinero. A tal grado que lo mandaron, es como que lo manden becado o sin beca, que lo manden con gastos pagados a Europa a las mejores, o que lo manden a la Harvard acá a Estados Unidos, que son carísimos. Lo mandaron a estudiar a la escuela de Gamaliel, ¿verdad? Porque querían que su hijo fuera conocedor de los asuntos de Dios. No era cualquier hombre, no era cualquier ciudadano. En este caso, cuando Pablo dice, pero yo de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida, es decir, él nunca hizo caso de toda esa gloria, de todas esas posiciones, con tal de seguir a Cristo. Pero ¿qué es lo que lo llevó a él tener esa actitud? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué fue lo que le ayudó para tener esas agallas, para tener esa determinación, para ser el predicador a los gentiles, para ser el testigo? No solo vivió para Dios, sino que se convirtió en testigo de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le permitió a Pablo? Y aquellos dejaron sus barcas. Este dejó
su vida académica, dejó sus herencias, porque sin duda sus padres lo han desheredado. Porque los judíos cuando cambiaban, cuando dejaban el judaísmo, los padres eran terriblemente estrictos y los desheredaban. Los sacaban del clan familiar. Y es acá donde dice Pablo, ¿verdad? Que lo había perdido todo. Lo perdió todo. ¿Por qué lo perdió todo? No se quedó en palabras. ¿Por qué no se quedó en palabras? Porque él tuvo la experiencia con Cristo. Él andaba persiguiendo a Cristo o persiguiendo a los que hablaban de Cristo, pero cuando el mismo Cristo, a quien él estaba totalmente en rebeldía contra esa doctrina, se le apareció Cristo. Oiga esto. Y le dijo Cristo, cuando lo derribó, Pablo le dijo, Saulo, que en ese tiempo era Saulo, le dijo, Señor, ¿quién eres? Se asustó porque había tenido una experiencia terrible. ¿Y qué le dice la respuesta? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dicho de otra manera, dura cosa te es pelear contra Dios. No vas a poder ganarle. ¿Y sabe qué fue lo otro que dijo luego Saulo? ¿Se acuerda qué dijo? ¿Qué quieres que haga? Que sea mi testigo. ¿Llegó a ser el testigo Pablo? Sí. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a ser testigo y qué fue lo que llevó a ser testigos del evangelio a los demás apóstoles? ¿Qué fue? Dígame, a ver si todavía no viene dormido. ¿Qué fue? Que ellos estaban conscientes que Cristo era Dios. Cuando estemos conscientes que Cristo es Dios, entonces vamos a vivir para Él. Entonces vamos a ser predicadores de su palabra. Entonces, hasta entonces vamos a ser personas que vamos a vivir en santidad para la gloria de Dios. Ahora, cuando yo no vivo para Él, acá hagamos un examen, hagamos un examen nosotros mismos. Cuando yo no vivo para Él y que vivo para mis cosas, vivo para mi comodidad, vivo para lo mío, si me queda tiempo, eso no es vivir para Dios. Si me queda tiempo, por lo menos voy a un culto y ya me persiné, es lo mismo que ir allá a la catedral. No difiere. Si me queda tiempo, voy a ir a hacer la reunión. Si me queda tiempo, voy a ir allí. Si me queda tiempo, voy a ir a predicar ahí. Si me queda tiempo. Si me queda tiempo, voy a hacerlo, hermano. Mire, hermano, si tengo el espacio, cuente conmigo. Pero no, el que ha llegado a conocer que Cristo que Jesús es Dios, en primer lugar ese vive para Él. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El yo, ese yo maldito que nosotros tenemos, mi cama, mi descanso muy largo, mucha lluvia, y vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ¿verdad? No, yo. Y no hay un espacio, nunca hay tiempo para servirle al Señor. Nunca hay tiempo y tampoco hay una disponibilidad para vivir en santidad, sin la cual nadie me verá, dice el Señor. ¿Sabe por qué se da eso? Porque no nos consta que Él es Dios. Porque no estamos convencidos que Él es Dios. Cuando
No estamos, por eso es que acá ellos pasan el examen. Por eso decíamos que cuando pasemos el examen, que es lo que hace el Señor Jesús con ellos, los lleva a este lugar un poco lejos de Jerusalén, donde estaba la frontera de los paganos y de los que conocían al Señor, en Filipo, diríamos en Cesarea de Filipo. Es decir, lo llevó largo para hacerles la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, Señor, dicen algunos que eres el Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías, y algunos dicen que eres alguno de los profetas que has venido aquí a esta tierra. Ajá, esa es la percepción de la gente. Eso no le interesaba al Señor. Pero luego le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dice? A mí me interesa saber quién dicen ustedes que soy yo. ¿Por qué? Porque si ellos estaban pensando que Jesús era un Juan el Bautista que había resucitado, o que era un Elías que había resucitado, hermanos, había sido en vano los 3 años de discipulado. Él quería ver si sus alumnos habían crecido espiritualmente. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Porque hasta cuando ellos hubiesen crecido, hasta entonces, ¿crecido en qué sentido? En saber que él no era ninguno de esos profetas. El saber que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando expresó esto Pedro, cuando Pedro expresó esto, entonces los discípulos podían ahora vivir para él. Porque cuando uno no cree en la persona, hermano, por ejemplo, si usted no cree en el liderazgo de alguien, usted no le va a ser fiel ni va a vivir para ese liderazgo, porque ve un liderazgo que no es efectivo. Pero cuando ellos ven que la verdad que el que los ha discipulado es el mismo Dios, entonces dice: entonces vamos a vivir para Dios. Cuando ellos ven que es el mismo Dios el que los ha discipulado por estos 3 años, entonces ellos pueden decir: entonces vamos a vivir para ser sus testigos. Entonces vamos a vivir para ser santos. Entonces vamos a vivir para ser santos. Y ese es el problema, ¿verdad? Porque como decíamos lo siguiente: decíamos que no podremos vivir para Él, no podremos ser testigos de Él, no podremos vivir en santidad para Él, ni tampoco no tendremos la capacidad de que se nos otorgue autoridad como se le otorgó a Pedro. ¿Por qué se le da autoridad a Pedro? ¿Por qué se le dice Pedro? Le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino porque Pedro significa piedra pequeña. Eso es lo que significa Pedro, piedra pequeña. Pero luego le dice el Señor: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga, roca es Cristo. Pero ahí está diciendo sobre Pedro. No, Pedro acaba de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa eso? Esa es la gran revelación: ¿quién es Cristo? Entonces, sobre esa gran revelación que tú estás mencionando, que Cristo es la roca, sobre ese Cristo voy a edificar mi iglesia, no sobre Pedro. Y sobre esa roca no, ni las puertas del Hades, ni de nadie podrá sobrevivir sobre esa roca. Nadie podrá hacerle frente a esa roca que es a Cristo. Y a ti te digo, Pedro, y a ti te doy las llaves
le da las llaves del reino. ¿Qué significa eso? A uno que no sabe quién es Dios, le va a dar usted la llave a quien, la llave de su empresa, a quien no saben ni cómo, ni por dónde son las entradas, cómo son las puertas principales. ¿Cómo le va a dar la llave a usted? ¿O cómo le va a dar la llave a usted de la caja fuerte donde tiene el pistillo a alguien? Tiene que ser parte suya, un hijo, una persona ligada a usted. Entonces, a ti te doy las llaves. Eso es lo que leíamos acá. Eso, a ti te doy las llaves. Entonces, respondiendo, bienaventurado Pedro, tú eres ahora dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, verso 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, sobre la revelación, sobre Cristo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, y sucesivamente, a ti te daré la llave. ¿A quién le van a dar la llave? Se le va a dar la llave a quien ya está sabedor que Cristo no es un hombre en sí, sino que es Dios. ¿Y qué es? Entonces, ¿Pedro es el Papa? No. Pedro le da, tanto a Pedro como a los demás apóstoles, les da la llave, pero a Pedro en particular. Y nosotros vemos en el capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro se pone a predicar, ¿cuántos aceptaron ahí? Aceptaron 3,000 personas. Ahí se abrió la puerta del reino del cielo para los hombres, a través de el testificar la palabra. ¿Y qué es lo que nosotros leemos? ¿Qué es lo que nosotros leemos en el capítulo número 10 del libro de los Hechos? Cuando Pedro llega, hermano, llega a donde Cornelio, y ahí se sigue abriendo la puerta, ahí se sigue usando la llave del reino. Entraron los gentiles. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Pero es hasta que pasemos la materia, el saber quién es Cristo, para hasta entonces seremos personas. Uno, se lo voy a recapitular. Uno, seremos personas que, vamos a ver si les quedó, viviremos para Él. Dos, seremos testigos. Estaremos ahí rascándole la camisa al pastor. Hermano, ¿cuándo me va a dar mi reunión? Hermano, yo quiero abrir mi casa para predicar la palabra. Hermano, yo quiero ser testigo. Yo quiero predicar. ¿Usted no se ha pensado que cada semana es una semana que se le monta en la cabeza y que se está muriendo cada día? ¿No se ha visto en el espejo? No se ha visto en el espejo. ¿Usted cree que allá le van a poner, allá le van a dar coronas por todas esas 18 horas que usted le dedica a lo material? ¿Usted cree que eso le va a ayudar allá? Allá no te ayuda nada de eso. Allá te ayuda lo que viviste para la gloria de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Usted cree que a alguien, a uno que sabe que Cristo es Dios, lo van a detener los gigantes, lo van a detener los temporales, lo van a detener los buses, lo van a detener las malas miradas? ¿Usted cree eso? Esos. Por eso es que yo empecé diciendo, todo el mundo dice, Dios es mi Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, pero no vives para Él, pero no testificas de su palabra, pero no te esmeras por la santidad, pero tampoco te han delegado ninguna autoridad como se la delegaron a Pedro, que le dieron las llaves. ¿Por qué? Porque seguimos en lo que la gente dice. Jesús es alguien que vivió, pero eso es todo. Así que, hermanos,
Esa era la razón por la cual el Señor lo llevó a hacerles este examen. Hasta entonces ellos despegaron y cada uno de ellos no murió en una cárcel por haber dañado al prójimo. Murieron en las cárceles por la fe. Dedicaron sus vidas hasta el último momento porque ellos sabían. Yo siempre lo digo, con esto finalizamos. ¿Usted cree que si la gente supiera que a la verdad va a haber un rapto, estuviera conscientísimo de que Cristo va a venir, usted cree que fuéramos los cristianos que somos? Pero ¿por qué la gente es descuidada en eso? Porque no cree a la palabra. Porque no creemos a la palabra. O sea, la leemos pero no la creemos. Así pasa con el caso de Jesús. Por eso es que el Señor cuando Pedro le dijo, tú eres y ustedes ¿quién dicen que soy yo? Ah, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ah, bueno, perfecto. Ahora sí sé que vas a vivir para mí. Ahora sí sé que vas a testificar de mi palabra. Ahora sí sé que vas a vivir en santidad. Ahora sí sé a quién tengo de mis discípulos para otorgarles autoridad. Cuando no sepamos, por eso preguntémonos cada uno, ¿sé yo que Dios es Dios, que Jesús es Dios? Cuando usted se haga la pregunta, o yo no se haga la pregunta, usted no va a ser un cristiano normal, usted va a ser un cristiano anormal. Dicho de otra manera, va a ser un cristiano loco. Usted ve gente loca, cristianos locos, locos que se tiran, que se avientan, que creen. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que Jesús es Dios. Ellos no son éticos. Yo estaba viendo el ministerio de un muchacho, jovencito, se casó con su mujer y agarraron a andar por todas las partes predicando el evangelio. Ahora es una gran iglesia enorme, locos. Llenaban estadios en sus locuras, sin dinero, gente loca. ¿Por qué? Porque creen en la realidad de un Cristo vivo. Pero cuando no hay eso, hermano, nosotros acomodadísimos a lo más que se pueda. Y eso es un gran peligro, porque seremos discípulos que jamás estaremos en la capacidad de ser lo que Dios quiere que seamos. Cierre sus ojos.